ellos dicen, y es muy cierto, ¿no? En un inicio, antes de que el hombre creara esas figuras como el bien y el mal, el hombre existía, el hombre llevaba a cabo su vida y no tomaba en cuenta, ¿no? Justamente estos preceptos. Esto nos permitió llegar al momento en el que nos encontramos. El hecho de que con el tiempo, con la evolución, el hombre haya tomado mayor conciencia, el hombre haya hecho esa diferenciación y haya reprimido todo aquello que se ve mal. Un segundo. Pues les decía, ¿no? El hecho de que el hombre haya hecho esta distinción y haya optado por lo que hoy conocemos como bueno, correcto, ha ocasionado muchos de nuestros males, dicen algunos psicólogos, ¿no? Obviamente muchos más pues defienden esa manera de proceder del hombre moderno, ¿no? Ellos dicen, a ver, vamos a grupos como los simios, en ellos es difícil la monogamia y viven bien. Hablan, ¿no? De aspectos como la desnudez, pues los simios andan desnudos y no pasa nada. El hombre, pues obviamente ve mal, ¿no? En la mayoría de los casos la desnudez. Hemos designado, ¿no? Momentos, lugares para esto. Algunos, los psicólogos dicen, los simios andan desnudos siempre y no pasa nada. Los simios machos, los machos alfas tienen muchas mujeres y no pasa nada. ¿Por qué para nosotros es malo? ¿Por qué nosotros no optamos, no? O mejor dicho, dejamos de ser como ellos, ¿no? Obviamente los que van en contra de este pensar, pues sí dan las razones que son muy obvias, que son muy lógicas. Y es un debate que siempre ha existido. Sin embargo, es muy cierto que en ese inconsciente vive gran parte de lo que nos mantiene así, ¿no? Nuestros miedos más profundos están ahí en ese inconsciente. Nuestros traumas radican en esta parte de nuestra mente. Esta parte que es necesaria, como en una computadora, necesita haber un lugar donde poner. Les decía, ¿no? Como en las máquinas hay una parte de la memoria que destinan a
todo aquello, esas cookies, esos archivos que pues no son útiles, que están ahí estorbando, ¿no? Que vienen con un archivo importante, con otro archivo y que se quedan ahí ocupando un espacio. Nuestra mente de la misma manera selecciona esa información y la va mandando a este sitio, ¿no? Es un mecanismo de autoprotección, es ese respaldo que tiene nuestra mente cuando vivimos algo sumamente traumático. Con el tiempo, ¿no? Se va almacenando aquí y puede llegar el momento y el caso en el que nuestra mente nos haga olvidar de manera consciente que existe esto. Mucha gente que ha sido tratada bajo este modelo de terapia descubre abusos sexuales que hubo cuando tenían 1 o 2 años, descubre pasajes de su vida que estaban olvidados, o al menos eso pensaba, que estaban, que no existían, ¿no? Y yo les comentaba en la sesión pasada, y esto es pues obviamente a manera de retrospectiva, que en esta corriente pues también, ¿no? Hay quienes incluyen la hipnosis terapéutica, para llegar aún más adentro, más al profundo de nuestro inconsciente, a ese inconsciente que empieza a tomar nota de lo que nos ocurre desde que estamos en el vientre de la madre, ¿no? Obviamente son técnicas que requieren mucho tiempo. Un psicólogo que te trata bajo este método, pues se va a llevar años en alcanzar a llegar a estos puntos, ¿no? Tan profundos. Te va a costar mucho dinero, tiempo, esfuerzo. Y sobre todo, pues vas a tener que realmente encontrar al profesional adecuado, ¿no? Hablábamos de otras corrientes menos importantes como la teoría cognitivista, hablábamos de la psicología humanista, de la corriente psicodinámica y la conductual, que todas estas comparten ciertos rasgos. Podríamos decir que cada una pues viene siendo una reformulación de la anterior, es una mezcolanza de varias, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, los humanistas, pues bueno, ellos la apuestan a esa visión humana, a pensar primero en el ser humano. Esto que estás haciendo no está correcto del todo, pero te llena, tú eres feliz. Eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Debemos entender que el psicólogo nunca te va a decir si lo que haces está bien o está mal. No hay una respuesta correcta o incorrecta. El mal y el bien y el mal es diferente para cada uno de nosotros. Y no solamente entre culturas, ¿no? Porque obviamente, creo que lo mencionábamos, pues aquí no comemos perro, allá en China, en el oriente lo hacen. Para nosotros, el perro es una mascota, allá en el oriente, pues es comida.
Les decía, ¿no? En nuestra cultura, pues las vacas es un animal también, comida. Allá en el Medio Oriente, en la India, pues la vaca es un ser sagrado, no se come, ¿no? Esas distinciones, pues obviamente, sobre esas distinciones, mejor dicho, versan, ¿no? Esta imposibilidad de la psicología de decirte si haces bien o haces mal. Pero los humanistas son más radicales, ellos dicen, si a ti te llena, si tú te sientes bien, si tú te sientes pleno, realizado, bla, 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 entonces, síguele. Obviamente, para el resto de la sociedad, pues podemos ver esto como una afrenta, como algo no correcto, ¿no? Esas personas que hablan sin filtros, por ejemplo, ¿no? Que si tú les preguntas, no sé cómo se me ve esto, pues te dicen sin tapujos, se te ve mal, te ves más gordo, te ves, no sé, ¿no? Más prieto. Y que para la mayoría de la sociedad, pues es algo incorrecto, ¿no? Políticamente incorrecto. Uno dice, bueno, aunque sí te ves bien mal, pues yo te voy a decir que te ves perfecto, ¿no? Porque la moral, porque la sociedad es lo que nos ha vendido. Tienes que agradar a las personas, aunque eso en parte pues te haga mentir, te haga hacer tal vez cosas que no harías bajo otras circunstancias, ¿no? ¿Cuántas veces por conservar tal vez nuestro trabajo, pues hemos tenido, ¿no? Que callar, que reservarnos nuestra opinión sobre algo que a todas leguas está mal, que a todas leguas nosotros sabemos que podríamos hacer mejor, que conocemos, ¿no? La realidad y que a pesar de que nosotros poseemos esa información, decidimos no compartirla, ¿no? Los psicólogos humanistas, insisto, están en contra de todo esto, ellos le apuestan a que si tú te sientes bien lo hagas. Por eso es que no es tan viable, ¿no? Porque es difícil entender, ok, mientras para ti está bien, hazlo, pero también ellos marcan límites. Oye, si para ti está bien quitarle la vida de alguien, no, ahí espérate, porque pues eso es incorrecto por esto y esto, ¿no? Las consecuencias que te puede traer, etcétera. Y justamente entender esa limitante, ver esa barrera que a veces es casi imperceptible, es lo que cuesta trabajo. Por eso es que muchos psicólogos pues no le entran de lleno a esta corriente humanista, por lo complejo que puede llegar a ser. Les hablaba yo de la teoría cognitivista, cómo es que estos psicólogos tratan pues de ayudarnos, de explicarnos, de hacernos entender, de justificar y entonces poder modificar muchas de nuestras conductas a través de cómo las percibimos, ¿no? Les ponía el ejemplo, pues quieren que pases de ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno. Es lo mismo físicamente, visualmente, pues es el mismo vaso, pero como percibes tú lo vacío, pues habla, ¿no? De una parte de tu persona. El hecho de que hagas el cambio y lo veas medio lleno, pues bueno, te va a aportar. La gente justifica vicios, justifica acciones, porque así lo vi, así pasaba en casa y no sucedió nada. Así pasaba en casa y yo soy o voy a ser profesionista. No sucede nada, ¿no?
Así nos lo hizo creer la gente, la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad que, pues bueno, ha hecho mucho tiempo, ¿no? Distinciones, comparaciones, ha sido permisivo con algunos y muy represivo con otros, ¿no? Para poner un ejemplo, eh, pues la sexualidad, ¿no? Del hombre y de la mujer. El hombre con muchas mujeres es un canijo, es un macho, wow, ¿no? Es digno de reconocimiento. Felicidades, tienes muchas mujeres, wow, ¿no? La mujer que ha tenido muchos hombres, pues no es reconocida de manera positiva, ¿no? Para la mujer el tener muchas parejas es negativo, para el varón no. Eso es una manera de percibir las cosas, ¿no? Al final hay sociedades, no en América, pero sí hay sociedades en donde la figura de las mujeres es preponderante, sociedades matriarcales donde las mujeres son las que dictan las reglas. En estas sociedades, aunque muy pocas, sucede lo que aquí con los varones. Ahí, en estas sociedades, las mujeres son bien vistas, son vanagloriadas por haber tenido muchas parejas. Los hombres, por el contrario, ¿no? Son satanizados, si han sido usados por muchas mujeres. Aquí el papel cambia, ¿no? Por ende, es muy difícil decir qué es correcto y qué no. Para nuestra sociedad es correcto vanagloriar al hombre que tiene muchas mujeres y no al revés. Para aquellas sociedades es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué está bien y qué está mal? Nos vamos a dar cuenta que la psicología es difícil de entender, parece que nos lleva a bucles infinitos, puede parecer redundante, puede parecer hasta contradictoria, pero debemos de entender que pues así es la mente humana, la mente de cada uno de nosotros. Opera bajo este mismo mecanismo. Nos ha pasado que de repente tuvimos una buena noche, nos levantamos bien y cuando menos nos damos cuenta ya estamos de malas, ya no nos calienta ni el sol, ¿no? Y nosotros mismos nos sorprendemos, oye, pues si me levanté bien, dormí bien, ¿qué pasó, no? No me di cuenta y ahora estoy enojado, pero ¿por qué? Ni nosotros lo entendemos, ¿no? Es más, tratamos de hacer memoria, pero ¿qué me puso de malas si ni siquiera lo entendemos? Así de fluctuante es la mente humana y por eso las corrientes psicológicas pues son igual, ¿no? Son tan variados sus pensamientos, son tan variadas sus maneras de concebir al hombre y sus maneras de concebir esas acciones que son similares, pero que son vistas justamente como dicen los cognitivistas desde una perspectiva diferente. Tenemos también una teoría más que es la teoría biológica. Esta teoría, esta corriente, pues, señala que el hombre se comporta de tal o cual manera porque genéticamente está predispuesto a hacerlo, porque la biología ha jugado con él
y lo ha hecho conducirse de tal o cual manera, ¿no? Una persona, por ejemplo, que durante su niñez tuvo muchas limitantes económicas, tuvo muchas carencias y que llega a alcanzar el éxito económico, va a ser una persona que a pesar de tener dinero, anda llevándose los sobrecitos de ketchup del Kentucky, del Burger King, y uno podría decir, bueno, y como que, ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué si trae un buen carro, una buena camioneta, se anda robando las bolsas en el súper? ¿Por qué si tiene la capacidad económica de comprar X cosa, prefiere robarla de otro lado? Esa gente sí evolucionó, creció, pero su mente sigue atrapada en ese pasado, ¿no? Tal vez ni siquiera él, tal vez él no tuvo esas carencias, pero alguno de sus padres las tuvo. Y entonces, aunque uno no lo está pensando, uno no está diciendo, voy a pasarle a mis hijos todos mis traumas, todo lo negativo que tengo, porque pues yo creo que nadie de los que aquí tenemos hijos pensamos así. Es más, no nos alegraríamos ni lo pediríamos si fuese posible, ¿no? Nadie pensaría darle lo malo a nuestros hijos, pero ellos lo reciben de nosotros sin querer. Así como pueden recibir una enfermedad, la diabetes, eh, algún otro mal genético, también reciben esos trastornos, esos problemas, ¿no? Que muchas veces no nos dejan seguir. Ponía el ejemplo este porque yo lo leí, no es algo que me haya inventado. Había un rico, este artículo hablaba de una persona que fue rico en su momento, me parece que su fortuna ya se terminó por una mala administración, etcétera. Pero esta persona, a pesar de tener millones de dólares, porque era una persona americana, tenía esa mala costumbre de ir a comer a un restaurante, al Kentucky, al McDonald's, y robarse los sobres de ketchup. Y la gente que iba con él se sorprendía, ¿no? Y no solamente él se lo robaba, sino que le pedía a las personas que lo acompañaban que se guardaran ellos sus sobrecitos desde ketchup, de picante, todo lo que les daban, ¿no? Obviamente la gente, pues por respeto, por, no sé, lo que queramos, como queramos entenderlo, no le decía nada, ¿no? Pero al final era tema de conversación en algún momento y más cuando estas personas, pues se conocían entre sí, ¿no? Oye, te he invitado a comer tal persona, sí. Oye, también se llevó los sobres de catsup, sí, se los llevó. Yo pensé que nomás esa vez, no. Y entonces no fue una conducta que por eso se hizo pública, que por eso se ocupa como ejemplo, ¿no? Esta persona, en algún momento, pues ya cuando se interesó su psicólogo en esta cuestión, pues a llevar a cabo las entrevistas, pues le preguntan, ¿no? El por qué, y esta persona pues no tenía conciencia, ¿no? Él decía, yo estoy consciente que tengo dinero, que me puedo comprar un bote de catsup, no necesito llevarme eso. Entonces es como nace
esta corriente, ¿no? Tratando de justificar el de dónde viene entonces, si este señor se reconoce rico, este señor reconoce que tiene la capacidad económica para hacerse de esto, pero no puede dejar de hacerlo, ¿no? Y es como surge esta corriente, ¿no? Insisto, al tiempo descubren eso, esta persona, para concluir en esta corriente, venía de una familia pobre, de una familia que siempre tuvo carencias, de una familia en donde atesoraban, almacenaban lo más que podían, todo lo que podían. Era una familia donde, pues realmente, ¿no? A la pasta de dientes, pues hasta que le pasaban el rodillo y no salía nada, era cuando se desechaba el empaque, las botellas de refresco, de agua, lo que se tomase, pues de cabeza para que escurriera todo el líquido que había sobrado ahí y aprovechar, ¿no? Yo aquí en México, pues diríamos, le echaba agua al shampoo, ¿no? Agua al shampoo, y pues mientras hiciera espuma, pues todavía aguantaba. Eh, tenemos guisos, ¿no? Bajo esta directriz, las famosas esas migas, que no sé cómo se llaman en otros lugares de México, ese guiso que originalmente pues fue hecho con sobras de pan y de carne, huesos, y, pues porque justamente había carencia económica, un guiso que gustó, que ahora se vende, ¿no? Y que se prepara, pues no precisamente por gente necesitada, ¿no? Y podríamos poner mil y un ejemplos, ¿no? De cómo es que el hombre, bajo ciertas circunstancias, pues hace este tipo de acciones. Entonces, este tipo, insisto, cuando su psicólogo empieza a entrevistarlo y empiezan a hacer todo este expediente, pues se da cuenta y empieza a asociar, entonces de niño, tú veías que tu mamá todo guardaba, encontraba un frasco con algo de mayonesa ya tirado, pues está bien sellado, sí, huele bien, sí, nada más, pues ya no quisieron meter la mano al fondo, ¿no? Y por eso lo tiraron, llévatelo, todavía le podemos sacar algo, ¿no? Esta fruta, pues nomás está madurita, pero todavía funciona, no sabe feo, huele bien, se puede comer. Y esto el Señor lo guardó en su inconsciente, eso el Señor lo guardó en su inconsciente, venía, su mamá había vivido una situación similar, esto fue un común denominador en varias generaciones, y aunque este señor rompió el ciclo, aunque este señor se hizo millonario, aunque este señor logró pues, grandes cosas, no podía arrancarse lo que ya genéticamente tenía predispuesto, ¿no? Esta necesidad de guardar de todo, esta necesidad de no soltar hasta de plano ya que no se le puede obtener más, etcétera. Tenemos también otra corriente que es la evolutiva psicológica. Esta dice que, bueno, nosotros nos comportamos acorde al contexto social en el que nos encontramos. Al son que nos tocan, bailamos, ¿no? Ellos dicen, el hombre va adaptándose, el hombre se va comportando como ve que lo hace el vecino, va adaptando ese comportamiento según ha visto cómo le ha funcionado al de atrás. Podemos observarlo, eh, seguramente
si ponen atención, si hacen una retrospectiva, lo podrán corroborar. Recordemos que cuando llega la pandemia de COVID, una de las acciones que se recomendaba y que se impusieron, de hecho, era el saludo de mano. Y no de mano, me acuerdo que hasta decían que con el codo, ¿no? O con la rodilla. Evitar en medida de lo posible el contacto, ¿no? Antes de la pandemia de COVID, muchas personas tenían la costumbre mala, porque pues ni siquiera somos franceses, ¿no? Del ese beso francés, de saludar de beso a todos. Bueno, entre hombres, entre varones no nos saludábamos así, pero llegábamos con una mujer y el beso en la mejilla, ¿no? Ese era el común denominador. Con la llegada del COVID y con la prohibición de esta costumbre, prohibición que duró pues los 2 años, si no me equivoco, que duró el encierro, ¿no? En nuestro país. Perdimos, dejamos en desuso esta técnica de saludo. Y hoy en día es muy poco común ver a alguien que saluda así. Algunos dicen que, pues la juventud ya no lo ven práctico, lo ven antihigiénico, etcétera. Yo digo, ok, estamos hablando de la juventud, de los más jóvenes, ¿no? Los adolescentes de 15 a 18 años, a lo mejor los poco más grandes, los adultos jóvenes, pero los que lo hacíamos antes de la pandemia y que hoy no lo hacemos, que no somos adultos mayores, pero que tampoco somos adultos jóvenes, dejamos de hacerlo. Algo con lo que vivimos mucho tiempo, dejamos de realizarlo. Y aunque hoy hay la posibilidad de seguirlo haciendo, la mayoría ya no lo hacemos. La mayoría dejamos eso de un lado y ya no nos saludamos así. Esto es un ejemplo de la psicología evolutiva porque al final evolucionamos. Nuestra mente asoció una enfermedad con esta conducta del beso francés, del beso en el cachete. Nuestra conducta dijo, pues eso sí es malo, ¿no? Hay que dejar de hacerlo para no enfermarnos. Y al tiempo, pues dejó de ser algo que practiquemos, algo práctico para nosotros. Así el hombre va adaptándose. Esto es algo muy burdo, a lo mejor muy poco importante, pero el hombre ha venido modificando su conducta de esta manera a lo largo de toda su existencia en la tierra, ¿no? Eh, por el mismo sentido, yo recuerdo todavía, yo tengo 40 años, recuerdo todavía ver a mi padre saludar a uno de sus tíos de beso en la mano. Era una costumbre en nuestra sociedad desde hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo que, digo, eso no lo hacía ni con mi abuelo, ¿no? Con su papá. Pero en esa ocasión pues, fuimos a visitar a este pariente y con él, a él lo saludó de esta manera. Me sorprendió, obviamente. Le pregunté, me dijo que pues bueno, siempre que él había visto a este tío, pues así lo había saludado y por eso pues lo seguía haciendo. Él no nos obligó a nosotros como hijos a hacerlo en la mano, pero sí nos inculcó, ¿no? El llegar a casa de los abuelos y saludar a los abuelos de beso en el cachete. Recuerdo que al tiempo, pues yo le dije, no, oye, yo no quiero saludar a mi abuelo así, ¿no?
Y no porque no quisiera respetar a mi abuelo, simplemente que él fue fumador desde los 12 años, creo, o antes. Entonces, en las últimas etapas de su vida, pues tenía cáncer. Y pues eso le hacía que la boca le oliera muy mal. Entonces, pues a mí me daba, la verdad, asco, ¿no? Entendía que la enfermedad y todo, pero pues yo decía, no, es que no quiero ni acercarme a su boca porque huele feo. No es que no quiera a mi abuelo, simplemente que huele feo la boca, ¿no? Y no me quiero acercar a él. Hubo algún problema, me llamó la atención, pero tampoco fue nada grave. Al tiempo, pues no pasó nada por no hacerlo, ¿no? Yo a mis hijos, pues no les he inculcado ni siquiera el beso en el cachete, ¿no? O sea, siempre les he inculcado, a los adultos se le habla de usted, a tus abuelos, pues con más razón, pero no he sido de, ay, cuando les lleguen lo besas en el cachete, ¿no? Al final, ellos deciden qué hacer, lo hacen, yo me imagino que lo vieron con sus otros abuelos, o no sé, ¿no? Vieron esta costumbre y lo hacen, ¿no? Y digo, pues, mientras ellos no se sientan incómodos, mientras ellos no lo vean como una obligación, pues yo no tengo problema. Así es como evoluciona el hombre. Así es como pasamos y dejamos de hacer algo que a lo mejor no era malo, pero que nos dejó de parecer correcto. Y hoy lo hacemos. Y viceversa también, ¿eh? Podemos nosotros empezar a realizar conductas que en algún momento satanizamos, que en algún momento pensamos que era lo peor, ¿no? Que no debiese de ser. Y lo empezamos a realizar y tampoco es incorrecto, ¿no? Al final del día, justamente la psicología evolutiva trata de ayudarnos a encontrar ese porqué y dar esa justificante. No quiere decir que alguna de estas corrientes realmente te va a decir, ah, pues sigue igual, ni el humanismo como tal, ¿no? El humanista te va a decir, eso te llena, sí, sí me llena. A lo mejor tengo una adicción, ¿no? ¿Qué sientes esto? Bueno, ¿qué te parece si pruebas con el deporte, ¿no? Cuando sientas esa ansiedad de fumar, de tomarte una copa, una cerveza, sal y date una vuelta a la manzana. Y te vas a cansar y se te va a olvidar porque vas a despejar tu mente y cuando regreses, ya ni te vas a acordar, ¿no? Cámbialo por algo positivo. Todas estas corrientes buscan pues, algo por el mismo sentido, ¿no? Cada una ve la mente y la entiende de una manera distinta, eso es un hecho. Sin embargo, insisto, no quiere decir que alguna de estas corrientes se va a aventurar a decirnos, ¿te gusta matar? Sigue matando, no te preocupes. Si eso te llena, si eso te hace feliz, síguelo haciendo. No, lo único que cambia es la manera en que ven las cosas y entonces la manera en que nos ayudan a trabajar con eso que nosotros necesitamos modificar. Porque pues realmente vas al psicólogo, vamos al psicólogo cuando queremos modificar alguna parte de nuestra conducta, ¿no? El deber ser es que vayamos al psicólogo siempre, así como el deber ser es ir al médico constantemente, ¿no? Y yo creo que no solo en México, sino en casi todo el mundo, pues realmente cuando vamos al médico es porque nos sentimos mal. Pocos tienen la costumbre de al menos una vez al año, por ejemplo, hacerse un chequeo, ¿no? A lo mejor el sistema de salud te lo pide, tal vez tu doctor como tal, pues te dice, ¿no? Pero que de alguien yo haya escuchado que salga, ay, tengo ganas de irme a hacer mis estudios, cada año me hago, ¿no? Porque no es algo que para nosotros es común, ¿no? Vamos al médico cuando ya de plano llevamos varios días sintiéndonos mal, cuando ya no aguanto el sentirme así, ya llevo muchos días sintiéndome mal y pues ahora sí voy a ir al doctor, es cuando vamos. Con el psicólogo pasa lo mismo, vamos al psicólogo hasta que de plano o nos mandan o es algo que de verdad pues no podemos superar
y entonces optamos, ¿no? Por tomar terapia. No es lo correcto, pero al menos, pues si lo hacemos así, debemos estar ciertos de que pues es útil, ¿no? Ahora vamos a analizar una rama de la psicología que es importante, ¿no? Que es la psicología criminal, importante pues para el ámbito, ¿no? En el que se encuentra. Los psicólogos criminales son profesionales de la psicología que tratan de entender la mente de los delincuentes, tratan de comprender qué es lo que influyó en ellos para delinquir, qué lo motivó a hacer lo que hizo, ¿no? Ahorita hay un caso muy mediático que sucedió aquí en Ciudad de México, una ex reina de belleza fue muerta, ¿no? A manos de su suegra. Seguramente han visto fragmentos del video, porque aunque los medios tienen acceso al video completo, pues por respeto a la víctima no lo muestran. Pero ese pequeño fragmento que se ha hecho muy mediático, el tipo, esposo de la hoy fallecida, eh, bueno, el video lo pongo, se los platico si es que no lo han visto. Es una escena, se ven dos mujeres, la verdad no alcanzo a distinguir de qué hablan, qué discuten. De hecho, en las primeras imágenes no se ve que estén peleando así, molestas, etcétera. Después se ve que las mujeres desaparecen, se meten a una habitación, todo esto es en una casa, en un departamento. Se ve que las mujeres entran a una habitación juntas eh, y de repente se escuchan unas detonaciones. A los segundos aparece en el video un tipo cargando un bebé y pues le dice, ¿qué hiciste, loca? Eh, no me acuerdo qué más, y le dice la señora, le dice él, lastimaste a mi familia, te metiste con mi familia. Y la señora le dice, no es tu familia, es la mía, tú eres mío. La señora que es mamá del que está hablando, ¿no? Tú eres mío, me hizo enojar. Y obviamente con eso poquito podemos darnos cuenta de esta señora, ¿no? Ese nivel de celotipia para con su hijo, ¿no? La señora considera que el hijo es de ella y obviamente parte del por qué mató a su nuera, pues es porque por mucho tiempo guardó ese rencor de que, le quitó a su bebé, a su hijo, ¿no? Desconozco si esta mujer tiene más hijos, pero le dice, ¿no? Tú eres mío, tu familia es mía. Y se va, ¿no? Desaparece de cuadro y pues bueno, la historia sigue. Hoy en día no se encuentra esta mujer, está prófuga. El marido denuncia la muerte de su esposa, pero muchas horas después, y la sociedad está debatiendo si hizo bien por morir a su madre. Los que dicen que no, porque aunque sea su mamá, mató a su esposa, la mamá de su hijo, pues debió de haber denunciado de inmediato, ¿no? Otros más dicen que es denunciado, pues sí denunciado, pero debió de haber agarrado a su mamá, no debió de haberla dejado salir del departamento, llamarle a la patrulla, pues que se la llevaran, pues le mató a su pareja, a la mamá de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, tomo esto para contextualizar cómo es que la psicología criminal
que se parece mucho a la criminología. De hecho, yo lo he externado varias veces, ¿no? Pues los criminólogos son como técnicos en esto, porque realmente en nuestro país se forman a los profesionales en esta rama de manera conjunta. Y entonces eso no les permite ser profesionales realmente ni en la una ni en la otra, ¿no? El deber ser, desde el punto de vista formativo, pedagógico, es que cada ciencia se debe de estudiar por separado. Y no solamente en la criminología y la criminalística. Existen otras carreras, por ejemplo, hace unos años hubo un auge en nuestro país, una necesidad eh, derivado de una reforma educativa, de la reforma educativa que inició, los cambios que iniciaron con Felipe Calderón, que siguió Peña Nieto. La SEP empezó a exigirle a sus docentes profesionalizarse antes de esta reforma y la mayoría de nosotros fuimos educados, fuimos instruidos por profesores que no tenían la formación suficiente, ¿no? No quiere decir que hicieron mal, al final aquí estamos todos, somos personas de bien y sabemos leer, escribir, etcétera. Pero no tenían el nivel adecuado de preparación, ¿no? Yo sin ser tan viejo, tuve una maestra, bien recuerdo, dos maestras, que ya eran de avanzada edad cuando yo tenía 15 años, ellas ya tenían 70 y tantos años, y ellas me contaban cómo es que salían de la primaria, entraron a una escuela técnica, era una secundaria normal, me decían ellas, y terminando la secundaria, empezaron a dar clases, un adolescente de 15 años. Esto pues hace como 100 años a la fecha de hoy, ¿no? En ese momento, bueno, me imagino que pues las necesidades del país y de todos lados, pues bueno, por eso permitían que personas de 15 años se instruyeran. Tuve profesores no tan viejitos, pero que también, platicándonos su formación, habían sido jóvenes que salieron de la secundaria, entraron a una preparatoria normal y salieron, pues no sé si sean como técnicos, y empezaron a dar clases, pero solamente con el bachillerato, ¿no? La SEP, en este momento de la reforma que les platico, pues dice, ¿sabes qué? Tú, docente, necesitas ya tener un título universitario. Necesito que te titules. Pero al inicio la reforma estuvo mal hecha, como gran parte de lo que se hace en México, y no fueron específicos, que este es un tema aparte, ¿no? La SEP les pidió a los docentes, dame un título universitario, y muchos docentes cumplieron sus sueños frustrados, muchos estaban estudiando cocina, turismo, todo lo que habían querido estudiar cuando jóvenes y no habían podido, y se escudaban con el que pues, el memo decía, dame un título profesional, no decía que en el ámbito de la educación. Y entonces,
Yo creo que todavía ya nuestros hijos, por ejemplo, pues son víctimas de profesores que sí, ya son licenciados, pero en turismo, en gastronomía, son normalistas, sí, tomaron en la prepa su carrera para dar clases, pero no son profesionales como tal. En este auge y en esta necesidad de la SEP, crearon una carrera que se llama psicopedagogía, e instruían y formaban a gente, supuestamente, con preparación psicológica y con preparación pedagógica. Estos tipos se supone que al terminar su carrera, pues se iban a ser capaces de conocer la mente humana, no solamente desde el punto de vista educativo, sino en un contexto más general. Peor acierto, esta gente pues no sabe ni de psicología, ni sabe de pedagogía. Hay otras carreras que más o menos están por ahí. Hay una carrera que se llama informática administrativa. Pues estos tipos ni saben bien de informática y programación, ni tampoco saben bien de administración. Son entes que están ahí en el limbo, en medio de las dos carreras, y pues no saben ni bien de una ni bien de la otra, ¿no? El criminólogo y el criminalista juntos, pues están en el mismo sentido. Ni saben mucho de criminalística, ni saben mucho de criminalística. Por eso es que la OEA, sí, 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 ahorita se me fue cuáles son las siglas de esta organización dependiente de la ONU que se encarga de la educación, señala que es de suma importancia que es fundamental, ¿no? Que las ciencias se aprendan de manera individual. Muchas nuestras carreras, esta, licenciado en seguridad, estás enfocado en la seguridad. Obviamente muchas ciencias colaboran con la seguridad para lograr sus objetivos, por eso conoces de ellas. Pero tu enfoque es la seguridad. No eres licenciado en seguridad y derecho, no, no, no. ¿Sabes de derecho? Sí. ¿Sabes de criminología y de criminalística? Sí. ¿Puedes optar por una titulación en este sentido? También. Pero el fuerte, el enfoque es la seguridad, ¿no? Y entonces, todo esto va a relación de la psicología criminal. El psicólogo criminal es un psicólogo que estudia su especialidad, una maestría en el ámbito criminal, que enfoca todo el conocimiento, todas esas teorías de las que acabamos de hablar, para discernir la mente criminal. Al final, en su momento, al criminal se le consideraba un enfermo mental. Hoy en día parecen muchos de ellos enfermos mentales, pero no lo son. De hecho, bueno, seguramente hemos escuchado, ¿no? Historias de criminales muy famosos que tenían un coeficiente intelectual por encima del promedio y eso les permitió hacer sus fechorías por mucho tiempo sin que se diera cuenta nadie, etcétera. Hoy en día no se considera una enfermedad, tal vez sí un trastorno en la conducta, obviamente, pero el psicólogo criminal es ese especialista, es un psicólogo que se formó como psicólogo y que se especializó en estudiar la mente criminal. El criminólogo es un criminalista que tiene nociones de psicología, que conoce las partes de la psicología que le pueden ayudar a entender un poco la mente del criminal. Realmente el criminólogo podría ser como un técnico en psicología criminal. Sabemos que un técnico en el sistema educativo nacional
Es un semiprofesional, es una persona que tiene conocimientos por encima del promedio sobre o acerca de una ciencia, una materia, pero que no tiene la suficiente preparación como para considerarse profesional. Esta preparación, pues bueno, requiere más tiempo, requiere de otros factores, ¿no? Que jueguen ahí. El psicólogo criminal tiene de por medio, pues al menos sus 3 años si estudió en una escuela particular, sus 3 años de formación y año y medio, 2 años de una especialidad o de una maestría. Es un profesional que 5 años ha estudiado la mente humana. El criminólogo, pues es un profesional que en 3 años estudió criminalística, criminología, y que siendo amables, pues bueno, destinó año y medio en aprender criminología y año y medio en aprender criminalística. Pues esto le pone 3 años y medio de desventaja con el psicólogo criminal, ¿no? El psicólogo criminal, como maneja, como conoce todas las corrientes psicológicas que existen, es capaz de aportar mayores datos más relevantes, más eficientes para tratar de corregir, de prevenir y de rehabilitar a los delincuentes. El criminólogo se limita a entender el por qué hizo las cosas, por qué se condujo de esta manera, pero hasta ahí. No tiene la capacidad técnica suficiente como para poder hacer estas recomendaciones que el psicólogo sí lo hace, ¿no? Porque al final, insisto, el psicólogo tiene una formación superior. Denme un segundo, por favor. Gracias. Y entonces, eso es lo que hace la psicología criminal. Es una rama más de la psicología. No es una rama de la criminalística ni de la criminología. Ya de manera más puntual, ¿qué hace un psicólogo criminal? Investigué no a profundidad. Una o dos instituciones en el país ofrecen esta área de especialización para los psicólogos. No encontré datos reales de cuántos psicólogos criminales hay en el país, mucho menos de si estos psicólogos
laboran para alguna institución de seguridad ni nada. ¿Qué hacen entonces? Perfilación criminal. Como seguramente todos hemos visto la serie de Mentes Criminales, este grupo de agentes, si no me equivoco, son del FBI, ¿no? Que estudian la mente de los criminales, por eso se llama así. Ellos son perfiladores, esa es la labor. Creo que no hay mejor imagen que la de estos tipos. ¿Qué hacen también? Analizan el crimen. Estos tipos, y al final el análisis del crimen y la perfilación criminal van de la mano, ellos en base al estudio de la conducta como tal, pueden deducir quién fue el responsable de la misma. Eh, digo, seguramente, ¿no? Muchos, sin ser psicólogos criminales, pues le hemos jugado a esto. Nos enteramos de una noticia, encontraron a una mujer sin vida en un motel de paso. ¿Y qué dice nuestra mente? Pues seguramente la encontró el marido con el amante y pues el marido la mató. Nosotros, en base al crimen, que fue el homicidio de una mujer, en base al análisis de que la encontraron en un motel de paso, deducimos que fue su pareja, su esposo, que ella fue infiel y que por eso la mataron, ¿no? Obviamente nosotros lo hacemos pues sin preparación, únicamente haciendo un prejuicio, ¿no? No sabemos realmente lo sucedido. Pudo haber sido una sexoservidora, pudo haber sido, no un homicidio, a lo mejor fue un suicidio y eligió este lugar porque algo le evocaba a la víctima, muchas cosas, ¿no? Pero haciendo ese análisis del crimen, en esta situación en específica, pues yo creo que la mayoría pensaríamos lo mismo, pues la mató su marido, la cachó en la movida y la mató. Ya el psicólogo criminal dice, bueno, obviamente, o bueno, no obviamente, lo más probable es que sea un crimen pasional por el lugar en el que se cometió, la víctima, bla, bla, bla. Pero ya con el perfil, pues van a empezar a darse cuenta si tienen toda la razón, si fue efectivamente un crimen pasional o va más allá de, a lo mejor es un asesino serial, ¿no? La víctima ni tenía amante, ni esposo, ni novio, ni nada, entonces pues no tenía por qué estar ahí. Y en base a un análisis más detallado, que justamente es a lo que lleva la perfilación criminal, pues el psicólogo criminal puede aportar mayores y mejores datos para la resolución de esto. ¿Qué hace el psicólogo criminal también? Él es el profesional idóneo para cuestiones periciales, donde pues el psicólogo o un psicólogo debe de estar presente. Un psicólogo clínico sí es capaz de determinar si hubo abuso en un menor, en alguna persona. Sin embargo, el psicólogo criminal, al tener una visión más objetiva al crimen, a conductas no lícitas, puede determinar
Lo que, bueno, a lo mejor un humanista te va a decir, ah, no deja de ser una violencia, ¿no? Pero que en la práctica, pues bueno, sí hay distinciones. Y esto, el ejemplo que pongo, pues también es muy, muy de culturas, ¿no? En nuestra cultura no es poco común, aunque suene feo, porque pues bueno, le hemos dado últimamente una connotación así. No es poco común el uso de la violencia en casa. Yo creo que todos los que aquí estamos, sin excepción, fuimos víctimas de la chancla de nuestra mamá, en alguna ocasión del cinturonazo de nuestro papá. Y era un tipo, digo, hoy es abuso, ¿no? Que en su momento era permitido, que en su momento no era satanizado, que en su momento era hasta necesario, ¿no? Y como lo decía yo hace rato, somos hombres de bien, estamos aquí formándonos, trabajamos, la mayoría, ¿no? En el ámbito de la seguridad. Entonces, bueno, y aunque no, pues tienes un trabajo formal, decidiste formarte profesionalmente, eso nos hace, ¿por qué no decirlo así? Es un ciudadano por encima del promedio, ¿no? Eso quiere decir que esa violencia que hoy tanto se sataniza, pues tuvo influencia, ¿no? Tal vez si esa mamá no nos hubiera dado el chanclazo o ese papá no nos hubiera dado el cinturonazo, pues hoy seríamos viciosos, hoy estaríamos mendigando, limpiando parabrisas, no porque para limpiar parabrisas sea malo, ¿no? Pero al final, pues no es un trabajo, eh, pues bien visto, ¿no? Tal vez estaríamos subiéndonos a las combis, al transporte público, robándole a la gente sus cosas, ¿no? Gracias a ese chanclazo, gracias a ese cinturonazo, pues llegamos a ser lo que hoy somos, ¿no? El psicólogo, el psicoterapeuta, el psicólogo normal te va a decir, ay, ¿cómo le pegas a un niño? Pobrecitos, eso es violencia, como la quieras justificar es malo, no, tape, ¿no? Tache, 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 es malo. El psicólogo criminal te va a decir, ok, sí, a eso se le reconoce, se le dice violencia, pero este niño pues, no era violentado de manera habitual, no era violentado sin ninguna justificación, sin decir que estaba bien o que es correcto, darle una nalgada, darle un correctivo a tu hijo. El psicólogo criminal va a ser capaz de decirte, este niño sí era violentado todos los días por cualquier circunstancia, en cualquier momento, o no, pues este niño, pues sí, se portaba mal, le daban un jalón de orejas, este niño no cumplía sus deberes de manera constante, cometía tal cual equivocación, pues eso traía como resultado ese chanclazo, pero jamás fue violentado fuera de contexto, sin ninguna justificación ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que un psicólogo, lejos del ámbito criminal, pues no puede alcanzar a dimensionar, ¿no? Para el psicólogo común, pues ahí es maltrato y hasta ahí, ¿no? No me importa qué más me puedas decir, lo maltratabas, el niño es maltratado. El psicólogo criminal te va a decir sí, pero insisto, no siempre, no bajo cualquier circunstancia, eso hace que sea distinta, ¿no? La percepción del hecho. El psicólogo criminal, pues bueno, tiene la formación suficiente para poder llevar a cabo una entrevista a un criminal. Sobre todo porque, bueno, ¿no? Un psicólogo
pues digámoslo, familiar, probablemente no ha tenido la necesidad ni la desdicha, ¿no? De escuchar un testimonio crudo, ¿no? De un abuso sexual, de un homicidio. Muchas personas no están preparadas para escuchar esto, ¿no? El escuchar detalles de cómo el tipo abusó de la niña, el escuchar, ¿no? El paso a paso de cómo lo hizo. No cualquier persona tiene esa capacidad, ¿no? El psicólogo criminal, pues, está instruido para llevar a cabo esto. No quiere decir que el psicólogo es un robot, el psicólogo criminal, o que el psicólogo criminal no siente, no tiene corazón, no, pero se les instruye, ¿no? Para ser capaces de no mostrar, porque un psicólogo no te puede mostrar repudio, no te puede mostrar lástima, no te puede mostrar coraje, no te puede mostrar, no debe mostrarte ningún tipo de emoción porque eso va a influir en ti. El psicólogo criminal está entrenado para, aunque tú le estés diciendo la peor bajeza del mundo, él no tener, él no mostrar, ¿no? Ningún signo, ser inmutable, aunque por dentro esté diciendo desgraciado, no te mereces lo peor del mundo, su rostro, sus ademanes no te deben demostrar nada de eso. Porque obviamente, ¿no? Pues si lo hacen, podrían estar influyendo en que entonces la persona ya no siga contando lo que sucedió, cómo sucedió, etcétera. Por eso es importante. Y es la diferencia entre un psicólogo criminal y un psicólogo cualquiera. Dice también, el psicólogo criminal tiene como funciones la prevención. Un psicólogo criminal, aunque es de lo que menos hacen, es capaz de anticipar, ¿no? Ciertas conductas basándose en datos que ha obtenido, ¿no? Por ejemplo, me vino ahorita a la mente la marcha que hacen de unos años para acá en conmemoración del Día de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo. Recuerdo que este año fue noticia un tipo que andaba ahí con la novia y que se topó a la ex, a la cual no le pasa pensión para su hijo, y cómo lo vapulearon y al pobre canijo pues le salió bien caro, ¿no? El estar expresándole el apoyo a la ex. El psicólogo criminal te puede decir, hey, no vayas a ir ahí, porque pues, estas son mujeres resentidas, enardecidas, bla, 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 bla. Tú como varón, en esta circunstancia, pues te vas a poner de apechito, corres el riesgo de que te linchen ahí. Si ni entre ellas se respetan, pues imagínate tú. El psicólogo criminal va a analizar cómo estas mujeres, escudándose en la conmemoración, van y golpean mujeres, policías, ¿no? Van y maltratan a las servidoras públicas que están ahí tratando de contenerlas. Yo jamás he entendido, ¿no? Pues si hombres, eres mujer y se supone que la marcha es en contra de esto, ¿por qué van y le pegan a las mujeres policías? Tal vez si fueran hombres, pues bueno, ¿no? Pues el tiro es con nosotros, pero pues con mujeres policías, pues se supone que estás contra la violencia. Digo, empezando por ahí, ¿no? Pues estás en contra de la violencia, le estás criticando y vas y golpeas a una mujer policía, no manches. El psicólogo criminal, pues bueno, te va a decir. En el caso este puntual, pues oye, no vayas. Eres hombre, no vayas. Eres mujer, pero representas una figura de autoridad, no te pares por ahí. ¿Por qué? Porque este grupo te puede agredir, ¿no? Tenemos por otro lado una rama más, todavía menos común que la psicología criminal, que es la psicología penitenciaria. Esta realmente no encontré datos en México, los hay en España, en Europa es muy común, aquí no. Esta es una rama de la psicología
que se enfoca en entender la mente de esos criminales convictos, de esos criminales que en este momento están purgando una pena. Y en base a sus estudios, pues tratan de entender el por qué se regeneraron o no, por qué se pudieron readaptar o no pudieron. ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a no poderse readaptar, no? ¿Qué pasó en los casos en los que sí ha sucedido? ¿Dónde estuvo la falla en el uno y dónde estuvo el acierto en el otro? Esta rama, pues yo me imagino que también, ¿no? Derivado de lo complicado que sería llevarla a cabo en México, tiene un enfoque un tanto distinto a la psicología criminal. Sí, ambos estudian al criminal, al delincuente, pero la psicología criminal lo estudia de una manera más general, el psicólogo penitenciario de una manera más puntual, más especializada, porque está estudiando al criminal que ya está preso. No importa si ya me lo sale o si le falta un siglo, pero está dentro, está padeciendo algo que el criminal, que a lo mejor todavía no agarra, no puede hacer. ¿Qué hace el psicólogo penitenciario? Bueno, hace evaluaciones psicológicas de los presos. Obviamente, ¿no? La finalidad, pues, es ir con ayuda de estos datos obtenidos, mejorando la calidad de vida de estas personas, ¿no? No puedes pretender que un reo se regenere si lo estás teniendo, ¿no? En un entorno en donde todo es violencia, en donde todo es, pues, lo que ellos hacían afuera, ¿no? De lo que ellos adolecían afuera. Tú quieres que no sea violento, pero donde vive tiene que diario agarrarse a golpes para que no le quiten sus tenis. Tú quieres que se regenere, pero pues donde vive tiene que pagar para que lo dejen comer, para que lo dejen asearse. Pues, entonces, ¿cómo se va a regenerar, no? Ayuda entonces a dar tratamiento. En teoría, el sistema de readaptación social en México y en casi todo el mundo, pues debe de buscar la readaptación y esto se va a lograr, entre muchas cosas, con terapia psicológica. El psicólogo penitenciario, pues es el profesional adecuado para hacerlo. Y por último, dice, también ayudan a prevenir la reincidencia. No es solamente que dejes de delinquir, es que no lo vuelvas a hacer, que no repitas esa conducta nunca más. Dicho esto, pues bueno, quiero